y que Dios bendiga el estudio, lo que se va a estar compartiendo en este momento. Voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Génesis. El pasaje que vamos a estar examinando, analizando, está en Gálatas, en el capítulo 6, versículos 11 al 18, pero no lo vamos a leer aún. Primero vamos a ir a un pasaje de Génesis porque quiero que veamos esto, porque este pasaje pues puede servir para personas que quieren enseñar, pues ya sea que se confunden, ya sea que estén confundidos, o pues el mismo diablo que se meta para tergiversar la palabra de Dios, para engañar. Entonces es un pasaje que, por supuesto, es palabra de Dios, son mandamientos del Señor, indiscutiblemente, pero las personas cuando no leemos el contexto bíblico, que es el contexto bíblico de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, los mandamientos y todo eso está en el Nuevo Testamento, en las epístolas del apóstol Pablo. Y si la persona no tiene cuidado de examinar detalladamente estas cosas, pues lo que se va a enseñar es cosas torcidas, tergiversadas, torcidas. Y eso se está enseñando. Muchas personas, los mesiánicos y falsos maestros que, digamos, los adventistas o personas así que enseñan cosas torcidas y logran engañar a muchas personas. Ahora, yo no, la verdad, a veces no entiendo el por qué son personas tan preparadas, tan, podríamos decir, estudiados, tan educados, y que tienen tanto deseo pues de enseñar la palabra de Dios, de enseñar a la congregación o a las iglesias, pero se aferran a algo que contradice al Nuevo Testamento. Son mandamientos del Antiguo Testamento, pero lleva a la contraria a lo que el apóstol Pablo enseñó y no lo pueden ver. Y eso es lo que, pues digo yo, pero ¿cómo no puedo entender por qué se les cierra su entendimiento, se les cierra su mente? Y eso es lo que vamos a estar examinando, hermanos. Ya dije, lo repito, vamos a estar analizando el pasaje de Gálatas, capítulo 11, versículos del 11 al 18, pero ahorita quiero que por favor vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 17, y ahí es donde vamos a leer este pasaje, y con ese fin lo vamos a leer porque este pasaje pues sirve para confundir o para engañar a aquellas personas que no tienen cuidado y que pues engañan a las personas. Bueno, vamos al libro de Génesis, hermanos, por favor, ahí en el capítulo 17. Dice ahí la palabra de Dios. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora aquí vemos, hermanos, que fue Jehová mismo el que le habló. El Dios Todopoderoso se le aparece a Abraham y le da el mandamiento de la circuncisión, precisamente. Hace un pacto, dice, voy a hacer un pacto contigo y la circuncisión será como señal. Y es algo bien importante, bueno, fue dado a Abraham y Abraham tenía que transmitirlo al pueblo de Israel. Pero si no, si nos quedamos solamente con esto, pues vamos a decir, bueno, yo también tengo que circuncidarme. Pero si vamos al Nuevo Testamento, a las enseñanzas del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta de que no es así. Entonces, ¿por qué estas personas enseñan esto? Bueno, eso es un peligro para aquellas personas que están engañadas, ya sea que los que enseñan o están confundidos o están engañados o lo hacen porque el diablo los está usando para mal, porque el diablo sabemos que está detrás de todo el engaño. Vamos a hacer una oración, hermano, antes de leer el siguiente versículo, que es el 2, pero vamos a orar al Señor para que Dios nos guíe. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia y le damos muchas gracias por su maravilloso amor, por su maravillosa misericordia para con nosotros, porque hasta aquí usted nos ha guiado, nos ha ayudado. Y ruego, Padre, que nos ayude a entender y a comprender, Señor, lo que vamos a estar estudiando. Padre, vemos, Señor, que usted a aquellas personas como Simeón y Ana,
aunque ellos no sabían cuando ellos llegaron a donde estaba aquel bebé, ellos no sabían quién era ese bebé, pero era el Mesías, era el cumplimiento de la promesa de Moisés. Y ellos dijeron, ellos lo reconocieron, se dieron cuenta. Ahora, ¿por qué se dieron cuenta? Porque usted se lo reveló, por el Espíritu Santo. Entonces, Señor, queremos nosotros también, Señor, que por favor nos guíe y que el Espíritu Santo sea el que nos esté guiando. No queremos, Señor, salirnos de su verdad. No queremos enseñar cosas torcidas, engañosas. Yo no quiero engañar a nadie y tampoco quiero estar engañado a mí mismo, Señor. Entonces le suplico en este momento que por favor sea usted guiándonos a cada uno de los que estamos en este momento y a cada persona que va a escuchar este audio o este video, que lo van a ver, que sea para bendición, para edificación. Si hay alguna persona que está engañada con esas doctrinas falsas de los mesiánicos o de las personas que enseñan que tienen que circuncidarse para poder ser salvos, Señor, que usted les abra los ojos a través de la enseñanza aquí o de la manera que a usted mejor le parezca. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias que doy, Señor. Amén. Muy bien, dice, versículo 2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, hermanos, este pasaje, pues si una persona quiere engañar a la gente, un hijo del diablo, un instrumento de Satanás, pues le puede muy fácil, si no conoce la Biblia y si no estudia la palabra de Dios, ¿no? y si no lee el Nuevo Testamento, no lo escudriña, es muy fácil engañar a las personas y decir, mira, aquí dice la palabra de Dios que si no te circuncidas, pues no puedes ser parte del pueblo de Dios. Y este es el pacto, y es el pacto de Jehová, es el pacto que Dios hizo con su pueblo. Entonces, es algo bien importante. Ahora, quiero poner un ejemplo, hermano. Quiero poner un ejemplo. Si nosotros hubiéramos nacido antes de la venida del Señor Jesucristo, pues deberíamos de haber sido como Natanael o como Felipe,
o alguno de los que tenían la esperanza de la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Claro, lo conocían como la venida del Mesías, la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Por ejemplo, Simeón o Ana, y Simeón o Ana, ellos, hermanos, cuando se fue a presentar a ese bebé, ellos estaban en el templo. Ana estaba muy constantemente en el templo. Simeón también, una persona llena o las dos personas llenas del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué era la esperanza de ellos? La esperanza de ellos era el Mesías. Estaban esperando el que vendría. Nosotros estamos en la esperanza de que el Señor Jesucristo va a venir por nosotros, por su iglesia, pero Él ya vino como Salvador. En aquellos años no había venido y ellos estaban esperándolo. Ahora, nosotros si hubiéramos nacido en aquel tiempo, antes, vamos a decir, antes de la venida del Señor Jesucristo, de haber nacido Él como bebé, pues no necesariamente, diría yo, haberlo conocido personalmente, ni como bebé, ni siquiera haber estado en el tiempo que Él nació, vamos a decir años antes de que Él naciera, no necesariamente haber estado ahí en la presencia de Él, ni después de su nacimiento, ni antes, ni en el momento de su nacimiento. Pero tendríamos que haber sido creyentes de la promesa que Dios el Padre, que Jehová de los ejércitos había dado al pueblo de Israel a través de Moisés. Porque Dios había dado esa promesa. Ahora, vamos al Evangelio de Juan, hermanos, por favor, en el Evangelio de Juan. Primero vamos a Lucas, vamos a ver a Lucas ahí, a Simeón y a Ana. Vamos a tomar esto con calma. Dice el versículo, el capítulo 2 de Lucas, el capítulo 25. Cuando lo tengan, hermanos, pues si me dicen amén, no los voy a escuchar, ¿verdad? Pero búsquelo, Lucas, capítulo 2. Luego después vamos a ir al Evangelio de Juan. En el versículo 25 dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Ahora, ¿qué era esa consolación? Bueno, pues la promesa que Dios había dado a través de Moisés de que enviaría un profeta. Moisés dijo, un profeta como yo, Jehová les va a levantar, o Dios les va a levantar. Y dice, óiganlo a él y obedézcanlo. Bueno, Simeón estaba esperando esa promesa y el Espíritu Santo dice que estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte o no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Entonces, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mire, aquí menciona a los gentiles somos nosotros no somos del pueblo de Israel. Bueno, aquí vemos, hermano, que pues era un bebé. ¿Quién podía saber? Bueno, pues bebés nacen muy seguido. Pero el Espíritu Santo le reveló a él que ese bebé era el cumplimiento. Ahora, él era una persona justa, una persona que tenía la esperanza en Dios. Y yo creo, hermano, con todo mi corazón, que si uno pues pone esa esperanza en el Señor y uno dedica al Señor ese tiempo, decir, Señor, yo no quiero ser engañado, como dije hace un momento en la oración, yo no quiero engañar a nadie, ni tampoco, por supuesto, quiero ser engañado yo. Y si yo no soy engañado y yo no quiero engañar a las demás personas, pues yo voy a enseñar de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que Dios no quiere que nadie sea engañado. De eso estoy plenamente seguro. Dios no quiere que nadie sea engañado. ¿Por qué hay tantas falsas enseñanzas? Bueno, a veces la persona testaruda, cabezona, por conveniencia, o porque no le están creyendo de verdad al Señor, no están buscando de verdad al Señor. Es el diablo quien nos trae todos revueltos ahí, revoltosos, y
enredados en falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Vemos aquí, hermanos, que el Espíritu Santo le revela a este hombre, Simeón, ese bebé, era el cumplimiento, la promesa. Dice el verso 36, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora, o sea, en ese momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Muy bien. Estas dos personas pues, estaban en esa esperanza, ellos estaban en esa relación, esa comunión con Dios. Dios les muestra, ahí está, Él es el Mesías. Había tantos fariseos, tantos escribas, tantas personas doctas, preparadas, pero lo rechazaron, la mayoría de ellos lo rechazaron. ¿Quiénes lo recibieron? Bueno, pescadores, personas que no estaban ni siquiera, yo creo, en el templo, tenían un poco de conocimiento, eran judíos, israelitas y de seguro estaban circuncidados y tenían algo de conocimiento, pero el Señor los llama y ellos, bueno, entre luchas y pruebas y todo, vinieron a creerle, como son los apóstoles del Señor Jesucristo. Ahora sí vamos al Evangelio de Juan, hermanos, por favor. Mencioné ahorita a Natanael, a Felipe, que nosotros deberíamos de ser así como ellos, si acaso hubiéramos estado antes, haber sido personas que teníamos esa esperanza de la promesa de Moisés. Si hubiéramos sido ignorantes de la palabra de Dios, pues al menos haber sido personas que creíamos en ese Dios verdadero, no ser idólatras, no haber sido idólatras, porque si no, pues la ruina, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 40, dice, Andrés, hermano de Simeón, Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, estas personas andaban con Juan, Juan el Bautista, andaba predicando y ellos pues se acercaron a escucharlo, escucharon a Juan y entonces vienen a seguir al Señor Jesucristo. Y en el verso 41 dice, halló primero a su hermano Simeón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Muy bien. Hemos hallado al Mesías. O sea, ¿a cuál Mesías? Pues la promesa que Dios había dejado a través de Moisés. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muy bien, en el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Muy bien, es hijo de José de Nazaret, pero ese es el cumplimiento. Ahí nació en ese hogar, pero él es el cumplimiento de la profecía de Moisés, o lo que Dios habló a través de Moisés. Bueno, Natanael, como un poco incrédulo, le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y míralo. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces, aquí el Señor Jesucristo le confirma que Él es, y Natanael, reconoció. Le dice Natanael, respondió Natanael y le dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En otras palabras, tú eres ese Mesías, esa promesa. Ok. Quiero poner otro ejemplo, hermanos. Si después de la venida del Señor Jesucristo, por ejemplo, vamos a decir nuestros días, como ahora, nosotros hubiéramos nacido, los incluyo a ustedes, nosotros hubiéramos nacido
en Israel, siendo descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, pues por ende, o por esa razón, a los 8 días de nacidos nos hubieran circuncidado. Porque esa costumbre aún ellos la guardan, ¿no? Es la ley, ellos siguen guardando la ley. Nos hubieran circuncidado por la ley de Moisés. Ahora, eso no nos salvaría. No por eso nos daría la salvación, y por supuesto que no. Veamos ahí en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, hermanos. Vamos a ir caminando hacia adelante en la palabra de Dios. En el capítulo 7, verso 22, veamos algo aquí bien importante. Dice el Señor Jesucristo, capítulo 7, vamos a leer el 21 también. Dice, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, o sea, pues fue dada a Abraham, como lo vimos allá en el capítulo 17. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre, o sea, al hombre o al niño. Entonces, ellos hacían la circuncisión en el día de reposo, porque tenía que ser precisamente 8 días después, y si caía en día de reposo, pues lo hacían. Ahora dice el verso 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Entonces, esta gente le estaba reclamando al Señor Jesucristo porque había sanado a alguien en el día de reposo, y ellos se enojaban, se ponían muy celosos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí, hermano? Para los judíos era más importante el rito que el amor al prójimo. Una persona está enferma, o si está muerto y lo resucitó, o si está muy grave, atormentado por alguna enfermedad, no lo sanes en este día, que se espere, y si se muere, pues que se muera. O sea, en otras palabras, para ellos el rito era más importante que el amor al prójimo. Y hermanos, a través de los siglos, el cristianismo, muchos cristianos, o podemos todos caer también en el error de defendiendo denominaciones, religiones, aún hasta, bueno, la Iglesia Católica perseguía a los cristianos y los mataban y los torturaban. No hablando de los musulmanes o otras religiones falsas, no. Pero la Iglesia Católica, ella dio sus principios en el cristianismo, y todos los que no creían como ella, pues los perseguían, los mataban, los torturaban. Esto sucedió a través de los siglos, de años anteriores. Ahora, ¿cuál es la razón? Defendiendo su religión, algunas personas por defender su denominación. A veces, hermanos, hay amargura. No hay ese amor hacia las personas. A veces, hermanos, por defender ciertas normas religiosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Yo no estoy hablando bueno, tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que enseñar la palabra de Dios, pero todo tiene que hacerse envuelto con amor. Ahora, ¿cuál es el propósito? Aunque se haga de una manera como la gente a veces lo puede ver ásperamente, pero el propósito que el cual queremos es la salvación de las almas, la santificación de las almas. La salvación no es con el fin de que engrandecernos a nosotros mismos, porque esas cosas de estar defendiendo religión, denominación o normas religiosas que no tienen nada que ver con la Biblia, lo único que hace es alejarnos de Dios y alejarnos del amor hacia el prójimo. Y la palabra de Dios dice que el amor no hace daño al prójimo. Lo dice en 1 Corintios capítulo 13. Ahí hay una explicación bien amplia al respecto. El amor no hace daño al prójimo. Entonces, algo de lo cual tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque estos fariseos no les importaba, y eso lo vemos a través de los evangelios, no les importaban las personas, si están sufriendo, si necesitaban de la sanidad, si necesitaban ayuda, de cualquier cosa. A ellos no les importaba
el guardar el rito, el día de reposo, la circuncisión o cualquier cosa que fuera algo ritual. El amor hacia el prójimo no les importaba, y a través del Antiguo Testamento Dios también nos enseña el amor hacia el prójimo, que era algo primordial, muy importante, y Jesucristo pues habló mucho de eso. Ahora, si el amor no es la razón, si el amor no es la razón por lo que hacemos las cosas, pues nos alejamos de Dios. Y eso causa divisiones en las iglesias, por eso tantas y tantas divisiones. Ahora, yo no quiero decir que, bueno, yo tengo que estar con alguien que está enseñando algo equivocado, por ejemplo, alguna secta o lo que sea, y no tengo que estar ahí. Trato de hacerle ver a la persona, si no quiere, bueno, pues tú quieres seguir así, está bien, pues eso será tu asunto y tú darás cuentas a Dios, pero yo no puedo estar ahí, no puedo participar de eso. Y pues hay separación, pero tenemos que analizar y examinar qué es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Hay que ir a la Biblia. Porque a veces lo que hay es pura confusión y a veces las dos personas podemos estar equivocados, porque en realidad pues no somos perfectos nadie. Entonces hay que examinar bien las escrituras, qué es lo que dice. Si yo estoy equivocado, tengo que reconocer mi error. Y si la otra persona está equivocada y es cristiano, debe de reconocer su error. Vamos a Romanos, hermanos, por favor, en el capítulo 2. En el verso 25, dice aquí, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Aquí ya encontramos un problema. Dice, la circuncisión te va a aprovechar. Le está diciendo, ya aquí es el apóstol Pablo. Aquí ya son las epístolas para las iglesias, para la iglesia. Ya esto es después de Cristo. Entonces dice, si te vas a circuncidar, pues sí te aprovecha, pero tienes que guardar la ley, toda la ley. ¿Y quién, hermano? ¿Quién guarda la ley toda? ¿Quién puede guardar la ley? Para empezar, ya la quebrantamos, ya pecamos. Y porque somos pecadores, ya somos transgresores de la ley y estamos condenados, estamos bajo condenación. Necesitamos un Salvador y el Salvador es Jesucristo. Y si venimos a Jesucristo para que nos salve, pues para qué queremos la circuncisión. Pero bueno, dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, no sirve para nada. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, que no hay nadie que lo haga, pero vamos a decir que si así fuera, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces no es, ya para la iglesia no es la circuncisión en la carne, sino en el corazón. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, el que sabe estas cosas, pues es el Señor. Muy bien. Entonces, hermanos, en Gálatas 6:13, no lo busque, ahorita vamos a ir a Gálatas, pero ahí dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, esas personas que están enseñando que tienes que guardar el sábado, que tienes que circuncidarte, no guardan toda la ley, porque no pueden, ni podrán jamás. Porque si no, pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué? El apóstol Pablo sabía perfectamente que nadie podía guardar la ley. Pues si no, como dije hace un momento, pues ¿para qué hubiera venido el Señor Jesucristo? Imagínense qué necesidad tendría el Señor Jesucristo de venir a sufrir tan horriblemente en la cruz del Calvario, pues si la humanidad puede salvarse guardando la ley. Muy bien, vamos a 1 Corintios, hermanos, por favor, en el capítulo 7, 1 Corintios 7, versículo 18.
Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncida. Entonces, hermano, ¿por qué esta gente enseña que si no se circuncidan, no pueden ser parte del pueblo de Dios? Ahora, no estoy hablando de los judíos, de los israelitas que ellos pues continúan no creyendo en el Señor Jesucristo, rechazan al Señor Jesucristo, odian a Jesucristo, no lo quieren para nada. No, estoy hablando de personas que dicen creer en el Señor Jesucristo, pero dice también que necesitan circuncidarse porque si no, no pueden venir a ser parte del pueblo de Dios. El apóstol Pablo es bien claro aquí, dice, no se circuncide. Si fuimos llamados siendo incircunciso como lo somos nosotros incircuncisos, pues no te circuncides. La circuncisión es nada y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Muy bien. Ahora sí vamos a Gálatas, hermano, y después vamos a pasar a ver un pasaje en Colosenses, pero vamos a Gálatas, por favor, en el capítulo 5. Gálatas 5, versículo 6, dice ahí la palabra de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Versículo 11 al 14 dice ahí la palabra de Dios, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, o sea, en otras palabras, el apóstol Pablo no le interesaba ya el asunto de la circuncisión. Él no predicaba esas cosas. ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. En otras palabras, ojalá y esas personas se castren, se mutilasen, dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, ahora vamos ahí al capítulo 6, versículo 15, dice, de ahí de Gálatas, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Y qué está diciendo con esto el apóstol Pablo? Bueno, pues haber nacido de nuevo. Eso es el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento no se puede entrar al reino de los cielos. Y esto sí es una realidad. Cuando una persona nace de nuevo, recibió el Espíritu Santo, vino a ser nueva criatura, y entonces se le abre el entendimiento para poder comprender tantas cosas en las cuales antes estaba ciego. Se le quita el velo de la ceguera espiritual, y esa es una de las razones porque estas personas están enseñando falsas doctrinas. No importa que digan que aman al Mesías, aman al Señor y que todas esas cosas, que aman a Dios y que aunque tengan mucho conocimiento de la palabra de Dios y sean muy religiosos, pero si no han nacido de nuevo, están ciegos espiritualmente y están bien perdidos. Vamos a ver a Colosenses, hermanos, por favor. En el capítulo 2, dice ahí en el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, Cristo es lo más importante, porque en él, o sea, en Cristo, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, Dios encarnado, y vosotros estáis completos en él. O sea, estamos completos, no necesitamos nada más, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no con cuchillo, no en el prepucio, no en la carne, sino espiritualmente, en el espíritu, en el corazón, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso. En otras palabras, carnal, en otras palabras, al habernos arrepentido, haber reconocido nuestro pecado, haberle pedido perdón
En algunas personas hay lágrimas, la persona se contrista, se quebranta, reconoce que tanto tiempo anduvo apartado de Dios, pecando, y viene al Señor, el Señor lo perdona, le da el nuevo nacimiento, pone el Espíritu Santo en él, y dice en la circuncisión de Cristo, porque Cristo sí se circuncidó cuando era bebé, lo llevaron al templo a circuncidarlo, pero era para cumplir la ley de Moisés, porque él vino para cumplirla. Pero de la circuncisión de Cristo es que Cristo fue el que nos circuncidó espiritualmente en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros. Versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo, porque el bautismo también es el bautismo espiritual al cual se está refiriendo aquí. No está hablando del bautismo en agua, que también es un mandato de Dios. No estoy diciendo que eso no se debe de hacer. Jesucristo lo mandó que bautizáramos, pero este bautismo al cual se refiere aquí es el bautismo en el Espíritu. Dice, sepultados con él, o sea, con Cristo, en Cristo, en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Ahora tenemos esa vida nueva en Cristo Jesús, habiendo sido circuncidados espiritualmente. No necesitamos la circuncisión, y es algo que a mí me llama mucho la atención de estas personas que quieren obligar y hasta dicen, bueno, ¿y por qué yo los presiono a que se circunciden? Porque quiero que entren al cielo. Así, pues, entonces, ¿para qué murió Cristo? Para entrar al cielo tenemos que nacer de nuevo. Así que en el versículo 11 del capítulo 6, ahora sí vamos a ir a Gálatas, hermanos, vamos a hacer algunas, a mirar un poquito ahí para terminar el estudio. Dice, verso 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, el apóstol Pablo, hermanos, en este verso quiere hacer resaltar la importancia de lo que él ha venido enseñándoles, comunicándoles a través de esta epístola a los Gálatas, acerca de la enseñanza de esos falsos maestros que los estaban arrastrando, sacándolos de la voluntad de Dios. Ya los habían arrastrado. El apóstol Pablo está luchando, tratándoles de hacer ver para que vuelvan al camino del Señor Jesucristo, o vuelvan a Dios. Versículo 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Estas personas, parecer, según lo que dice el apóstol Pablo aquí, lo único que querían era ganar adeptos, ganar personas para su beneficio. Tal vez había algún beneficio monetario, económico, no lo sé. Pero al parecer, dice el apóstol aquí, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Dice, versículo 13 dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En otras palabras, esta gente lo que quería era, bueno, hacer adeptos y no padecer persecución de los judíos, porque el apóstol Pablo sí padecía persecución, porque los judíos pues lo perseguían, porque el apóstol Pablo andaba enseñando que la gente no necesitaba ya circuncidarse más. Si estás incircunciso, no te circuncides. Si ya fuiste circuncidado, está bien, pero necesitas a Jesucristo para que seas salvo, porque si no, no serás salvo. Entonces, estas personas estaban enseñando un cristianismo que no les causara ningún tipo de problema, ni con los judíos ni con el diablo, porque el diablo también persigue. Cuando enseñamos la verdad, nos va
agobiar, nos va a querer hacer desanimarnos, se van a levantar personas contra nosotros, pero estas personas pues no querían problemas ni con el diablo ni con los judíos, y pues estaban ganando adeptos, como lo hacen muchos hoy en nuestros días, tienen muchos seguidores, y pues eso les beneficia económicamente, pero pues como hemos dicho muchas veces, o como dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana, porque si ellos no se arrepienten, pasarán toda la eternidad en el infierno, ningún dinero los podrá sacar de ahí. Ahora, el diablo, hermanos, odia el cristianismo de verdadero cuando se predica el evangelio del Señor Jesucristo. Así que a estas personas el diablo no se les iba a oponer en lo absoluto. El diablo no se iba a oponer, pues los iba más bien a palmear, los iba a empujar, los iba a apoyar. Sigan enseñando así. El diablo está de parte de ellos porque están engañando un montón de gente, y esas personas pues no tendrían problemas con los enemigos de Jesucristo, con los enemigos de la cruz de Cristo. Para lo único que servía pues era para gloria de ellos. No sé si era económico o para gloriarse, pues probablemente sacaban algún beneficio. Verso 14 dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. O sea, ya el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice el apóstol aquí: porque por quien el mundo me es crucificado. O sea, yo me he apartado del mundo y yo, dice, al mundo. Yo soy crucificado para el mundo y yo no quiero saber más nada del mundo. Eso es lo que está dando a entender el apóstol Pablo aquí. El versículo dice, el versículo 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Versículo 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Amén. Gloria al Señor por ello. Y al Israel de Dios. Ahora, cuando dice al Israel de Dios, pues son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, todos los que lo han aceptado como el Mesías enviado por Dios, y lo han aceptado y quieren guardar la palabra de Dios de acuerdo a como el Señor la manda, y ellos vienen a ser discípulos de las epístolas del apóstol Pablo, apóstol Pedro, de todas las enseñanzas que Dios dio a través de sus siervos, los apóstoles. Ahora, ya estas personas pues se alejan de la circuncisión, saben que no necesitan circuncisión, ni están enseñando de circuncisión, de días de reposo, que el sábado, que guardar el sábado, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, y el que vino fue Jesucristo, y nosotros esperamos la salvación en Cristo Jesús. Ahora, también pues mucha gente que por la idolatría, que siguen creyendo, confiando en algún líder religioso, todo eso, pues el apóstol Pablo dice aquí: a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Pues la palabra de Dios, las epístolas del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Dice que nos apartemos de la idolatría, de todas esas cosas. Nada de esas cosas son útiles para nosotros, más bien son desagradables a Dios. El pueblo de Israel, desafortunadamente, pues sí, guardaban los ritos, pero tenían idolatrías y cosas por el estilo, eran muy religiosos. Entonces, pues tristemente, y no tenían amor hacia su propio. También las religiones de hoy en nuestros días, pues pasa lo mismo, pero todo es por causa de no tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, de no haber nacido de nuevo. Versículo 17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pues aquí terminamos, hermanos, para la gloria del Señor, la epístola a los Gálatas, y que Dios sea el que me ponga en mi corazón, que es lo que voy a continuar dando estudio los miércoles, pero aquí terminamos esta epístola
Y espero que haya sido de bendición para ustedes y todas aquellas personas que la escuchen o vean los videos. Vamos a orar, ¿no? Padre, gracias, Señor, por su misericordia y por su amor. Gracias por su presencia y gracias por el Espíritu Santo que usted nos ha dado. Gracias por la salvación. Gracias por abrirnos los ojos, Señor, de que no debemos de participar en idolatrías, no debemos de participar en el paganismo. No necesitamos circuncisión, no necesitamos guardar sábado, no necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es tener una relación con usted, comunión con usted, llenarnos de usted a través de su palabra y haber nacido de nuevo como el fundamento de nuestra vida cristiana. Haber nacido de nuevo después de habernos arrepentido y haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.